Muy bien, buenos días. A mí me toca hablar un poquito acerca de los pros y contras del tratamiento inmunosupresor en las enfermedades inflamatorias oculares. Y bueno, sabemos que el tratamiento en la uveitis es súper importante que sea oportuno, que sea agresivo, ya que la pérdida visual puede ser muy importante e irreversible. Sabemos también que la piedra angular de nuestro tratamiento en estas patologías es a base de los corticosteroides, que nos van a ayudar a tener un control inmediato de la inflamación. En muchos otros casos vamos a necesitar ayuda ya de agregar un inmunosupresor para que esto nos ayude a mantener el control de la inflamación por un largo periodo de tiempo, además de evitar recurrencias o recaídas de esta misma enfermedad. ¿Cuándo están indicados los corticosteroides? Pues realmente es que los usamos muchísimo, pero lo que está pues más descrito es que es cuando tenemos una inflamación severa, cuando la inflamación es bilateral, si tenemos un riesgo de pérdida visual y sobre todo si tenemos ya una enfermedad sistémica asociada de base, que sabemos que va a necesitar esteroides para poder resolverse. Y bueno, ¿cuándo va a estar indicado agregar un inmunosupresor a un paciente que ya está tratado con esteroides? Pues bueno, también las indicaciones son muy precisas, especialmente cuando no estamos logrando tener un adecuado control de la inflamación con los puros esteroides o cuando ya tenemos una necesidad importante de disminuir la dosis de este o incluso suspenderlo, sobre todo por efectos adversos que sabemos que son muchísimos los que tenemos con estos medicamentos. Otro caso importante es cuando a largo plazo no podemos mantener al paciente desinflamado con una dosis de esteroide menor de 10 miligramos. Sabemos que menos de 10, incluso 7.5 es lo más aceptable para dejar a largo plazo sin tener tantos efectos adversos. Entonces, si vemos que no podemos llegar a esta dosis para poderlo mantener desinflamado, pues hay que agregar también un inmunosupresor. Y bueno, obviamente cuando tenemos una patología ocular que ya sabemos que por su comportamiento únicamente lo vamos a poder controlar con inmunosupresor, pues hay que agregarlo. O incluso, como ya les había mencionado también antes, si está asociado a una enfermedad sistémica que sabemos también que necesita un control a largo plazo, pues es ahí también cuando los tenemos que agregar. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, vamos a empezar primero con esteroides para poder hacer una fase de inducción que sabemos que actúan rápido. A la par, agregamos el inmunosupresor que sabemos que va a tardar más tiempo en actuar y entonces, conforme empieza a actuar nuestro inmunosupresor, podemos ya ir bajando la dosis de esteroide y ya cuando el inmunosupresor está haciendo su mayor efecto, nosotros ya estamos quitando el esteroide y entonces así se logra mantener al paciente desinflamado. Y bueno, les voy a presentar ahora algunos casos para poder ejemplificar bien todo esto de lo que les he estado hablando. El primer caso se trata de una paciente de 56 años que ya tiene un antecedente en la familia de un melanoma, de esclerosis múltiple, entonces esto hizo un poquito de ruido en su historia. Y ella contaba cuando llegó que ya tenía un antecedente oftalmológico de historia de uveitis en el ojo derecho desde 2 años previos. No se sabía bien la causa, le dijeron que vasculitis, le dijeron herpes, no lo tenía muy claro, pero ahora esta vez llegó refiriendo nuevamente ojo rojo, mucho dolor y disminución de la agudeza visual en este mismo ojo derecho, y ya estaba como en un abordaje para neuritis óptica con otro médico. Así es como llegó a su primer visita. Su capacidad visual en el ojo derecho, que era el del que se quejaba, era de 20/30, el ojo izquierdo de 20/20, y tenía una celularidad de una cruz en el ojo derecho en cámara anterior, y vemos en el fondo de ojo cómo tenía una opacidad vítrea importante, y como el nervio óptico es difícil de apreciar bien por la opacidad, sin embargo, sí se encontraba edematoso, sí tenía los bordes borrados, y bueno, aparentemente esa era la única alteración, ¿no? A nivel del vítreo y del nervio óptico, el resto de la retina se veía bien. El ojo izquierdo era de características normales. Le solicité una fluorangiografía en ese momento y vemos nuevamente esta alteración en el vítreo que nos causa una hipofluorescencia principalmente por bloqueo que nos impide ver bien todas las áreas de la retina.
vemos esta importante hiperfluorescencia del nervio óptico. Sin embargo, fuera de estas dos, vemos cómo es una angiografía prácticamente normal. Y tenemos un OCT de ese momento que, bueno, las capas no se veían del todo bien definidas, sin embargo, seguía manteniendo su arquitectura y un buen grosor. El ojo derecho era de características completamente normales, perdón, el ojo izquierdo. Bueno, ella ya traía varios estudios que se le habían solicitado antes, que ya había estado pues en estudio de uveitis. Todo lo que tenía era completamente normal, no se le encontró ninguna alteración sistémica. Y por lo tanto en ese momento inicié el tratamiento sí con valaciclovir únicamente por su antecedente que ella contaba que había tenido herpes tanto en córnea como en cámara anterior y pues siempre queda la duda y entonces es mejor cubrir un poquito por ahí. Sin embargo, sí le empecé la prednisona a 1 por kilo, que eran 60 miligramos al día, y lo fui reduciendo semanalmente, además de su tratamiento tópico. Al mes de iniciar el tratamiento había tenido una buena evolución, ella se sentía mejor, la papila ya se encontraba mejor definida, pero continuaba con una vitritis importante. Entonces ahí decidí, y este es un buen tip, aplicar un transeptal pero de dexametasona. Cuando nos queda la duda de si se podría tratar de una causa infecciosa o no, y tenemos un poquito de miedo de usar un esteroide de depósito transeptal, se puede usar una dexametasona que sabemos que no va a durar mucho tiempo y vemos cuál es el efecto. Hice esto, tuvo una muy buena respuesta y entonces con eso ya decidí aplicarle ahora sí una serie de 3 transeptales, pero ahora sí de acetato con fosfato de betametasona. Sí continuaba con su valaciclovir de mantenimiento, pero únicamente por tener como el cuidado. Sin embargo, no había ninguna sospecha de que se tratara de herpes en este momento. Estos 4 meses después ya de estar disminuyendo la prednisona y después de su serie de transeptales, vemos cómo la capacidad visual mejoró muchísimo, ya llegaba incluso a 20/15, ya no tenía celularidad en cámara anterior. Sí continuaba con algunas condensaciones vítreas, sobre todo inferiores, sin embargo se había limpiado bastante. Y ella continuaba nada más con su valaciclovir de mantenimiento y ya una prednisona de 10 miligramos. Vemos el OCT como la arquitectura se ve un poquito mejor, el grosor macular estaba bastante conservado y bueno, el ojo izquierdo aquí ya lo voy a omitir porque siempre fue normal. 6 meses después de esto, de haber iniciado el cuadro, regresa con una disminución de la agudeza visual nuevamente, ya en 20/70. Ahora tenía una escleritis nodular en ese mismo ojo y la opacidad vitrea volvió a aumentar. Solicité una nueva angiografía y vemos aquí como si tenemos esa opacidad vítrea que se había visto desde la angiografía previa. Sin embargo, ahora sí se ve una alteración en los vasos. Podemos ver en esta zona, digo, es difícil, hay que imaginarlo un poco, pero sí se ve una fuga de los capilares. En esta otra fotografía también lo vemos por aquí. Y en una fase ya más tardía del polo posterior, si le echamos un poquito de imaginación, podemos ver aquí también incluso una fuga a nivel macular, que incluso lo podemos corroborar con un OCT, que ahora sí ya se ve un franco edema macular quístico con un grosor aumentado de manera importante. El ojo izquierdo continuaba normal y entonces aquí pues decidí reiniciar la serie de transeptales que le había ido muy bien la vez pasada. Sin embargo, esta vez decido iniciar metotrexate. ¿Y esto por qué? Por 2 causas importantes. Una, porque tuvo un rebote de la inflamación, incluso peor que el que tuvo inicialmente. Entonces, con esto ya me va a ayudar a mantenerlo a largo plazo, además de que ella ya había tenido efectos adversos de los corticosteroides, ya tenía un síndrome de Cushing, que la paciente ya no quería volver a tomar la prednisona. Entonces, estos fueron los motivos por los cuales lo inicié. Y vemos aquí ya 6 meses después de haber iniciado el metotrexate, esto ya es 1 año después de haber iniciado con su padecimiento y vemos cómo nuevamente la capacidad visual mejoró muchísimo.
ya no tenía células, el vítreo se limpió mucho, incluso el edema macular vemos cómo prácticamente se resolvió y ya tiene un grosor macular mucho mejor y las características eh, anatómicas están mucho mejor. La angiografía quedó pendiente por temas de pandemia, sin embargo, pues bueno, se ha logrado mantener muy bien con el metotrexate y este es un gran ejemplo de cómo la ayuda de un inmunosupresor es muy beneficiosa en muchos casos. Les presento aquí un segundo caso clínico que se trata de una paciente de 33 años que ella es originaria de la India, que dice que en su ojo izquierdo lo ha tenido rojo y dolor desde 4 meses previos y ella ya llegó con un diagnóstico previo de uveitis, que bueno, aquí ya hace sospechar paciente de origen hindú, que además tiene diagnóstico previo de uveitis, bueno, como que ya empezamos a pensar en cosas más infecciosas. Ella dice que ya había estado tratada con prednisona, eh, con lo cual mejoró mientras lo tomaba, pero al suspenderlo empeoró. Estas imágenes son de 4 meses previos de cuando se estuvo tratando en otro lado. Vemos cómo el polo posterior se veía de características prácticamente normales. Ella traía una angiografía, la cual el ojo derecho también era normal, quizá unas zonas atróficas en periferia, pero nada que me hable de algún proceso activo. Sin embargo, en el ojo izquierdo sí se veían unas zonas de fuga vascular periférica. Y vemos en fases tardías cómo además también tenía un patrón petaloide en la zona macular, hablándome de un edema macular. Y bueno, esto fue 5 meses antes de llegar conmigo. Cuando llegó conmigo y me platicó todo esto, yo le volví a pedir una angiografía y vemos cómo sí tiene una vasculitis importante en periferia, tiene una fuga capilar, la podemos ver en esta zona, aquí otro poquito, aquí más, pero sin embargo vemos cómo su agudeza visual, su capacidad visual siempre estuvo conservada, ella nunca empeoró de 20/20, lo cual es algo muy bueno, sin embargo sí tenía alteraciones importantes en la angiografía y vemos el ojo izquierdo igual, como tenía una fuga capilar muy importante y aquí sí, en fases tardías, vemos también cómo ya está haciendo un patrón de edema macular. Sin embargo, en el OCT, pues bueno, no estaba tan perdida la arquitectura, sin embargo, sí estaba aumentado un poquito el grosor en su ojo izquierdo. Le pedí estudios de laboratorio para descartar enfermedades sistémicas, infecciones, y llamó mucho la atención un PPD aumentado que tenía. Incluso cuando yo la vi ya habían pasado 2 semanas después de haberse hecho el PPD y seguía el brazo muy edematoso, muy indurado, y el reporte nada más me lo ponía mayor de 15 milímetros. Entonces, se le solicitó también un cuantiferón, el cual fue positivo, se envió a valoración por un infectólogo, el cual, como no le encontraba nada sistémico, le solicitó un PET, el cual se ve con imágenes increíbles, como se le ve un hipermetabolismo supraclavicular y mediastinal, lo cual hizo sospechar más de una tuberculosis. Se le tomó una biopsia de esta zona y sí reportan una necrosis caseificante, la cual es clásica de esta enfermedad. Se le inició tratamiento completo con Dotval. Yo le apliqué 3 inyecciones transeptales de betametasona por la inflamación importante que tenía. Y esto es 3 meses después de haber iniciado su tratamiento. Y vemos cómo, bueno, la exploración del polo posterior seguía normal, la agudeza visual seguía conservada. Sin embargo, vemos la angiografía cómo continúa, incluso está peor que la previa. En el ojo derecho tenía más vasculitis en periferia, también en fases tardías tenía la mácula. Vemos el ojo izquierdo igual como tiene una vasculitis importante, con un edema macular también muy importante. Entonces vemos aquí ya incluso en el OCT como si ahora sí se evidencia un edema macular quístico muy importante. Entonces para esto, como ella ya ahora ya estaba con su antifímico incluso de sostén, ya estaba bien cubierta, le inicié una prednisona a 1 por kilo, reduciéndolo rápido, en casos infecciosos puede ser más rápido, disminuyéndolo cada 5 días, y vemos 2 meses después ya con su prednisona cómo la fluorangiografía mejoró de manera significativa, tanto en ojo derecho
como el ojo izquierdo, además de que se resolvió el edema macular. Y bueno, entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que los corticosteroides son el principal tratamiento de la uveitis, pero siempre, siempre para iniciar su uso hay que descartar causas infecciosas. No están contraindicados en causas infecciosas, sin embargo, deben de ser utilizados con mucha precaución, siempre de preferencia con apoyo de un infectólogo. Y bueno, ya los inmunosupresores tienen también sus indicaciones precisas, como lo mencioné y mostré previamente, pero es muy importante no retrasar su inicio para poder mejorar el pronóstico de los pacientes a largo plazo y evitar recaídas o complicaciones. Muchas gracias.